Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El libro que voy a exponer ahora se titula El Dios de la Fe y el Dios de los Filósofos. Como imagen representativa, he escogido uno de los 10 tapices que encargó el Papa León X en 1514 a Rafael, serie que debía representar escenas de la vida de San Pedro y San Pablo. El tapiz que observamos lleva por nombre la predicación de San Pablo en el Areópago de Atenas. El apóstol, puesto en pie, se dirige a los atenienses diciéndoles que viene a anunciarles a ese Dios desconocido a quien rinden culto. La figura de Pablo con los brazos levantados hacia el cielo y adelantado hasta el borde de las gradas destaca sobre todos los asistentes. Es sabido que el discurso de San Pablo fracasó frente a los filósofos que no podían admitir la resurrección de los muertos, pero despertó la vocación cristiana en algunos oyentes como Dionisio y su mujer Damaris, que ascienden las gradas a la izquierda. Considero que esta imagen puede muy bien adentrarnos en el tema a tratar porque observamos la contraposición entre presentar conceptos, una doctrina que puede sonar vacía para muchos y por eso no es aceptada ni siquiera entre los filósofos, con el encuentro vivo que han tenido dos personas a través del testimonio apasionante de un hombre que ha sido tocado por la persona de Jesús. El encuentro vivo frente al concepto, el Dios de la fe frente al Dios de los filósofos. El tema general de este libro es la relación actual y en perspectiva histórica entre el Dios de la fe y el Dios de los filósofos. Tengamos de fondo preguntas como ¿están de alguna forma unidos entre sí? ¿Jamás debió mezclarse la filosofía con la fe? ¿Se deben desligar para respetar el campo propio de la fe y de la razón? El autor de este libro es el extraordinario teólogo Joseph Ratzinger, quien nació en 1927 en Markt am Inn, Baviera, Alemania. El periodo de su juventud no fue fácil, pues transcurrió en tiempos del régimen nazi y en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial fue enrolado en los servicios auxiliares antiaéreos, es decir, en las juventudes hitlerianas, hecho por el cual tendrá muchos detractores a lo largo de su vida. Estudió filosofía y teología entre 1946 y 1951 en la Escuela Superior de Filosofía y Teología de Freising, en la Universidad de Múnich. En 1953 se doctoró en teología con la tesis Pueblo y Casa de Dios en la doctrina de la Iglesia de San Agustín. Cabe acotar en este punto que el pensamiento y la teología de Ratzinger están impregnados de las enseñanzas y los escritos de este gran padre de la Iglesia. Desarrolló su actividad de profesor en la Escuela Superior de Freising, en Bonn, Münster y Tubinga. Dentro de los cargos importantes que tuvo, resaltan que en los años 60 dio una notable contribución al Concilio Vaticano II como experto. En 1981 fue nombrado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional, y fue presidente de la Comisión para la Preparación del Catecismo de la Iglesia Católica. Fue elegido Papa el año 2005, tomando por nombre Benedicto XVI, cargo que ejerció hasta el 2013, cuando renunció por el declive de sus capacidades físicas y mentales. Desde entonces vivió en el monasterio Mater Ecclesiae hasta su reciente fallecimiento el 31 de diciembre del 2022. Su pensamiento filosófico se centra en la reconciliación entre la razón y la fe. Ratzinger defiende la idea de que la razón humana, lejos de ser contraria a la fe, puede ser un medio para alcanzar la verdad religiosa. Su enfoque filosófico busca un equilibrio entre la razón natural y la revelación divina, y rechaza tanto el racionalismo estricto como el fideísmo. Para Ratzinger, la fe no es un acto irracional, sino una apertura a una verdad que sobrepasa la capacidad humana, pero que al mismo tiempo puede ser comprendida parcialmente a través de la reflexión filosófica. Su amor a la verdad le imprime un talante de auténtico filósofo, muy evidente en su estilo. Un filósofo que gusta de confrontarse con las eternas cuestiones filosóficas adaptadas a sus formas históricas concretas, y como consecuencia también con las corrientes filosóficas que han caracterizado la búsqueda racional de la verdad en todas sus épocas, incluyendo la contemporánea, y de las que siempre rescata las intuiciones ciertas en ellas contenidas. En su crítica a la modernidad se muestra preocupado por el relativismo y la secularización que han caracterizado la sociedad contemporánea. Considera que la razón moderna, al prescindir de las bases religiosas y trascendentales, ha perdido su capacidad para orientar a la humanidad hacia el bien común. Ratzinger subraya la necesidad de un diálogo entre la fe y la cultura, sin ceder a las presiones de una sociedad que tiende a reducir la moral y el sentido de la vida a cuestiones meramente subjetivas. En 1959, Ratzinger fue llamado a la Cátedra de Teología Fundamental de la Facultad Católica de Teología de la Universidad de Bonn. El 24 de junio de aquel año impartió la lección inaugural del curso de Teología Fundamental, que es representada en el libro que ahora analizaremos, El Dios de la Fe y el Dios de los Filósofos, una contribución al problema de la teología natural.
Las conferencias inaugurales son importantes, ya que con frecuencia marcan el tono de la enseñanza y el trabajo posteriores de un profesor recién nombrado. Y ese es el caso de Ratzinger, que se dedicó a subrayar la necesidad de colaboración entre fe y filosofía, porque creía que no se debe subestimar la relevancia actual de ese tema, dejando claro así su pensamiento que acabo de exponer antes, ¿no? Publicado un año después, en 1960, por la editorial Schnell y Steiner, esta obra es un estudio crítico sobre la aparente brecha insalvable entre la filosofía que busca conceptos, asumida por la teología cristiana, y la verdadera vivencia de la fe. El objetivo de este libro es mencionado explícitamente por el autor en la introducción. Es aclarar el problemático trasfondo de una frase desgraciadamente demasiado manida y con ello entrar hasta el fondo en una cuestión que tanto para la propia orientación interior de la teología católica como para el diálogo entre las confesiones es de alta importancia. En este texto está explícita, ¿no?, la estructura, el esquema que vamos a seguir. Primero, Ratzinger explica en la introducción de dónde parte el problema sobre el que está a punto de reflexionar. Nos narra la prehistoria de la cuestión. Después el texto se desarrolla en dos grandes capítulos. En el primero se nos muestra las tesis contrarias de Santo Tomás de Aquino y de Emil Brunner. Luego Ratzinger se adentra en un intento de solución que salve las distancias entre ambas tesis, aproximándose al problema poniendo el concepto filosófico de Dios primero frente al concepto precristiano de Dios y luego frente al concepto bíblico de Dios. Para terminar, el autor valorará cada uno de los puntos expuestos, llegando a una conclusión que más parece el punto de partida de posteriores investigaciones, pues veremos que la tarea de una nueva apropiación del concepto de Dios en la teología es una tarea inconclusa. Comenzamos ahora con el resumen del texto. Ratzinger inicia esta exposición diciendo que si bien el tema a tratar viene de lejos, su historia explícita empieza con Blaise Pascal, pensador francés autodidacta, en el día en que su existencia se dividió en dos. La noche del 23 de noviembre de 1654, Pascal tuvo una experiencia espiritual profunda llamada memorial, porque era algo que quería recordar ya para siempre, que escribirá en un papel cosido después en el forro de su casaca y que llevará con él hasta su muerte. Una parte de este memorial es el que da inicio al problema en el que nos vamos a adentrar y que nos pone frente a la disyuntiva de dos posibilidades de entender a Dios. Pascal escribió: fuego, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no el de los filósofos y los sabios. En Pascal vemos una preeminencia del encuentro con el Dios vivo frente a los conceptos filosóficos, racionalistas, matemáticos de Dios, es decir, frente a un Dios meramente teórico. Para Pascal, a Dios no lo encontramos a través de la arrogancia de la razón, con Descartes como icono de la filosofía imperante del momento, ¿no? Una filosofía desde el espíritu de geometría, sino a través de la humildad del sentimiento, con una filosofía desde el espíritu de finura, que parte de la complejidad del mundo real, mucho más hondo que la abstracción matemática. Pero la crítica de Pascal no caló entre sus contemporáneos por la fuerza que tenía la filosofía racionalista. Tendremos que esperar a los planteamientos rompedores de Kant y Schleiermacher para que estalle el enfrentamiento entre la razón teórica y Dios. La religión es vivencia, la filosofía es teoría. El Dios de la religión es vivo y personal, el Dios de los filósofos vacío y rígido. Ante la trascendencia que tiene esta contraposición, Ratzinger comienza su análisis de la cuestión haciendo avanzar dos respuestas totalmente opuestas entre sí. La primera es la de Santo Tomás de Aquino, para quien el Dios de la religión y el Dios de los filósofos no se contraponen, mientras que el Dios de la fe sí que se diferencia un poco del Dios de los filósofos. La tesis de Santo Tomás puede ser vista como un camino armónico de superación, en el que la filosofía es la más alta posibilidad del espíritu humano y la religión natural, es decir, todas las experiencias religiosas fuera del cristianismo, se identifican totalmente con los alcances de la filosofía, si no quieren caer en el absurdo. Un siguiente grado del camino sería el de la fe cristiana, que igualmente es inferior a la visión que se tendrá de Dios en el fin de los tiempos. Max Scheler ve en esto un sistema parcial de identidad entre la filosofía y la fe. El Dios de la fe supera al Dios de los filósofos, le añade algo, pero no se contrapone a él. Por eso la fe cristiana acepta en sí la doctrina filosófica de Dios y la consuma. La tesis contraria que expone Ratzinger es la de Emil Brunner, teólogo suizo y pastor reformado, para quien la contraposición entre el Dios de la fe y el Dios de los filósofos se debe al nombre de Dios, que Jesús vino a revelar.
El Dios bíblico tiene un nombre que es particular, mientras que el concepto de Dios que busca la filosofía es general. Dios, al darse un nombre, no expresa su ser. El conocimiento del nombre de Dios no es lo mismo que el conocimiento de la esencia de Dios. Y aquí podemos recordar el texto que leímos de Ángel González, ¿no?, sobre la cognoscibilidad de la esencia de Dios. Que Dios tenga un nombre significa que es un ser apelable, es decir, que entra en una relación de coexistencia con los hombres, se hace accesible al hombre, da el primer paso que hace posible la relación. Se observa una diferencia abismal, pues en la filosofía griega el hombre busca a Dios, que se convierte en un Dios pensado, que no se comunica, mientras que en la fe es Dios quien busca al hombre, haciéndose un Dios personal. Esto es algo a lo que el hombre jamás habría podido aspirar. Se nos ha dado por revelación. Esta contraposición despunta grandemente en la diferencia del nombre hebreo y el nombre griego de Dios. La Biblia hebrea parafrasea el nombre Yahvé con las palabras Eye, Asher, Eye, que significa yo soy el que soy, en una doble forma activa. Mientras que la Biblia de los 70 lo tradujo con el participio ego eimi ho-on, yo soy el que es. Y con esta traducción, que es una definición ontológica, vemos cómo se une la escritura con la filosofía en la teología patrística y escolástica. Y aquí recordamos que en Dios su esencia y su existencia se identifican. Luego Ratzinger expone las dos críticas de Brunner respecto de esta situación. La primera es que en griego el nombre de Dios pasa a ser un concepto, una definición. Esto es un gran malentendido exegético para Brunner, pues se ha invertido el pensamiento bíblico totalmente. Dios, al revelar su nombre, como lo vemos en hebreo, revela que quiere seguir siendo un misterio y no convertirse en un concepto. La segunda crítica es contra San Agustín, los otros padres y los escolásticos, pues a ellos se debe la falsificación central del mensaje bíblico, al unir la ontología neoplatónica y el conocimiento bíblico de Dios, al ver una síntesis donde lo que hay en realidad es contraposición. Al ver estas dos posturas, la de Tomás y la de Brunner, constatamos que el tema del Dios de la fe y el Dios de los filósofos resume la problemática de fundamentación de la teología. Y recordemos en este punto que Ratzinger ofrece esta exposición al inicio del curso de Teología Fundamental. Luego, para aproximarse al problema, el autor pone el concepto filosófico de Dios frente a dos conceptos, el concepto precristiano de Dios y el concepto bíblico de Dios. En el primer punto se dice que el concepto filosófico de Dios de los griegos, estaba vinculado con la religión del momento, el mundo espiritual y religioso en el que se encontraba. Es necesario considerar la religión y la filosofía en relación para entender por completo este concepto, enmarcado en su filosófica teología natural. Esta relación se entiende desde la distinción estoica de tres teologías que desarrolla Terencio Varrón, uno de los mayores sabios de la Roma antigua, en una de sus principales obras, Antiquitates Rerum Humanarum et Divinarum. La teología mítica, la política o civil y la física o natural, que no tienen el mismo rango. La primera mención que se hace es que la separación de la primera y la segunda solo se dio porque la primera cayó en descrédito, pero tienen una innegable relación. Por eso, en realidad, el enfrentamiento debería ser simplemente entre la teología mítica, política y la teología natural. Ahora, hay 4 diferencias que propone Varrón según los factores particulares de cada una de las teologías. La primera se refiere al grupo de personas al que le corresponde esa teología. La primera es asunto de los poetas, la segunda del pueblo y la tercera de los filósofos o físicos. El pueblo se suma a los poetas, así que no hay gran división entre las dos primeras, mientras que en la teología natural vemos la unión entre filósofos y físicos, pues la filosofía no estaba todavía separada de la física, eso se dará, como sabemos, en la modernidad. La segunda diferencia es el lugar al que está ordenada en la realidad cada teología. Y aquí se observa la gran división. El lugar de la primera y la segunda está determinado por el ejercicio humano del culto, en el teatro y la polis, mientras que el lugar de la tercera está determinado por la realidad de lo divino que está frente al hombre, que acontece en el cosmos. La tercera distinción se refiere al contenido de las 3 teologías. El de la mítica serían las fábulas de los dioses, la política tendría por contenido el culto del Estado, y la natural responde a la pregunta ¿quién o qué son los dioses? En este punto queda patente que la fe tiene que ver con personas de encuentros vivos, mientras que la filosofía se queda en la fórmula apersonal.
La última distinción hace resaltar el centro del problema. La teología natural tiene que ver con la naturaleza de los dioses, las otras dos con las instituciones divinas de los hombres. Está la metafísica teológica por un lado y la religión cultural por otro. En una no hay Dios, sino solo religión, y por eso se subordina a su propia legalidad religiosa, dejando fuera la verdad, mientras que en la otra no hay ninguna religión, sino solo una divinidad, poniendo al descubierto la verdad del ser de lo divino. En este punto vemos la diferencia entre la esencia del politeísmo y la del monoteísmo. La del politeísmo no es, como se suele decir superficialmente, la falta de idea de unidad, sino que es la representación de que lo absoluto no es apelable para el hombre, y por eso invoca los reflejos finitos del absoluto, que son los dioses. Mientras que la esencia del monoteísmo es que se atreve a apelar al absoluto, al Dios de los filósofos, y tenerlo por el Dios de los hombres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, siguiendo el pensamiento de Pascal, ¿no? Para ambos, el absoluto es único. La diferencia decisiva radica, para Ratzinger, en la apelabilidad de Dios, que constituye su personalidad. La esencia del monoteísmo sería el guión que une al Dios de los filósofos y al Dios de los hombres, guión semejante al que Agustín puso entre ontología neoplatónica y el conocimiento bíblico de Dios, y que significa que la verdad filosófica pertenece constitutivamente a la fe cristiana. La analogía entis, es decir, la afirmación filosófica de que la clase de relación de ser de las cosas creadas y el ser de Dios es de analogía, como estudiamos también en el texto de la cognoscibilidad de la esencia de Dios, sería una dimensión necesaria en la realidad cristiana. No se puede eliminar, no es algo negociable. El Dios inapelable se ha hecho Dios que habla y escucha en Jesucristo, y así ha ejecutado la exigencia interior plena de la fe bíblica. Después de esto, Ratzinger pasa a analizar si ese guión está justificado respecto al concepto bíblico de Dios. Se pregunta por qué se suministró el elemento filosófico al concepto de Dios de la Biblia y advierte tres justificaciones. Primero, que la fe bíblica quería y debía ser monoteísmo, pues el monoteísmo busca la unidad del absoluto con el Dios vuelto al hombre. También que se quería hacer de lo especial del Dios de Israel, de su esencia, comprensible al mundo, y esto se hace a partir de tres conceptos. En el concepto de creación vemos cómo Israel adora al fundamento del mundo, siendo lo especial de su Dios la unicidad. El concepto de Dios del cielo es un concepto misional. Su Dios es el único Señor del mundo, el Dios supremo, que puede ser equiparado tranquilamente con el Deus ociosus de los filósofos. Por último, la idea de las propiedades divinas, que es lo que más ha favorecido la puesta en relación entre Dios de la fe y el Dios de los filósofos, porque hay aproximaciones importantes entre lo que dice la Biblia y lo que dice la filosofía sobre la eternidad, la omnipotencia y la bondad de Dios. Y también hay una misma intención, remitir por encima de todos los poderes del mundo al poder originario que mueve el mundo. La última justificación es que el pueblo de Israel se vio forzado a mostrar su concepto de Dios frente a los pueblos en un lenguaje comprensible. Tuvo que salir de su espacio interior. Es verdad que tuvo que defender su fe de modo apologético, pero esto fue solo una función complementaria interior de la dimensión misionera, de lo filosófico del concepto de Dios, cuando se hace comprensible hacia afuera. Esto se ve mucho más patente cuando el judaísmo, que se había quedado en la dimensión apologética y había olvidado su ser luz de las naciones, quedó disuelto por el cristianismo, religión expresamente misionera. El mensaje cristiano no quiere ser doctrina esotérica, sino mensaje para todos. Por eso le es esencial la interpretación hacia afuera con el lenguaje general de la razón humana. Lo que el hombre ha captado de antemano como el absoluto, ¿no? Entonces, renunciar al término metafísico del concepto de Dios equivaldría al abandono de la exigencia universal de la fe cristiana, que es esta: id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Así, llegamos al último apartado de este texto en el que Ratzinger recopila todos los puntos expuestos hasta el momento. Y comienza diciendo que el sistema parcial de identidad de Santo Tomás, como lo llamó Scheller, es equivalente al guión que mencionamos entre el Dios de la fe y el Dios de los filósofos. Pero esto no suprime la diferencia entre fe y filosofía que sostiene la crítica de Brunner, que sigue siendo válida. Es decir, Tomás de Aquino y Brunner tienen ambos en parte razón. La filosofía sigue siendo lo otro a lo que se refiere la fe para expresarse y hacerse comprensible. Y si el concepto filosófico de absoluto
se le encuadra en el campo de la fe tendrá que ser purificado hondamente. Además, en el proceso de apropiación de la filosofía griega por la fe cristiana se constató que en el mundo griego la teología natural coexistía con la teología mítica y política, y como en ella no había religión sino solo divinidad, constituyó el trasfondo metafísico para el politeísmo religioso. El paso de ese concepto de Dios al concepto de la fe monoteísta no pudo darse sin que deje una huella. En este paso, Ratzinger afirma que debe decirse que la apropiación por los apologistas y los padres del concepto filosófico de Dios, legítima y necesaria, como vimos en las tres justificaciones, no se consiguió siempre con crítica suficiente. Es decir, muchas cosas fueron asumidas sin someterlas a una necesaria transformación y purificación crítica. La revelación de Dios como persona exigió un repensar todas las declaraciones filosóficas, algo que no se hizo suficientemente. Y por eso queda como una tarea que puede ser un punto de encuentro entre la teología católica y la protestante, y además que implica que el trabajo será auténtica teología, o sea, ejercer la verdadera tarea de la teología, que es buscar siempre el rostro de Dios. Ratzinger termina su exposición citando a Agustín. Con el amor creciente crezca también el preguntar dentro del amado, invitándonos así a no poner fin a nuestra búsqueda, a buscar con el deseo de encontrar y encontrar con el deseo de seguir buscando. La tarea de la teología queda así inconclusa y nos queda seguir preguntándonos por este rostro de Dios hasta que Él venga y sea Él mismo respuesta a toda pregunta. Bueno, antes de empezar con la valoración crítica de este texto, considero importante reconocer, como mencioné al inicio, que estamos frente a una charla inaugural del curso de Teología Fundamental, o sea, una exposición de inicio de curso, es decir, que no podemos pedirle a este texto que tenga la profundidad de una tesis doctoral. Ratzinger ha añadido pies de página bastante elocuentes a su exposición a la hora de publicarlo como libro, pero es verdad que no agotan el tema, ¿no? Y considero que esa es la belleza de este texto, que Ratzinger, que tiene aquí solo 33 años, quiere abrir una puerta para que todos los que lo escuchan se adentren en el problema y busquen juntos el rostro de Dios. Dice que la tarea de los teólogos fundamentales es encontrar el camino adecuado de relación entre razón y fe, una batalla de la teología siempre abierta, batalla a la que él dedicó todo su quehacer filosófico y teológico. Y bueno, también hay que decir que este mismo título se repite en el quinto apartado del libro que publicará en 1967, Introducción al Cristianismo, donde menciona ciertos puntos de esta exposición, pero se centra más en la decisión de la Iglesia primitiva en favor de la filosofía. Ahora sí, empezamos con la valoración. Un primer punto a destacar es la relevancia del tema que expone el autor. Ratzinger ya vive en una época en que la razón se ha separado totalmente de la fe. Como él menciona al inicio del libro, Pascal dio pie a pensar una división entre el Dios de la fe y el Dios de los filósofos, pero es desde Kant y Schleiermacher que se va diferenciando la racionalidad del sentimiento religioso, la razón de la fe, los conceptos filosóficos del encuentro con el Dios vivo, hasta llegar a separarse rotundamente. Ratzinger, iniciando la segunda mitad del siglo XX, vive ya en una época donde esta separación es más que palpable, época donde la racionalidad cientificista está totalmente desligada de lo metafísico, y es ahí donde él inicia este debate acerca de la relación entre la fe y la razón. Su propuesta es novedosa y rompedora. Intenta unir incluso las visiones contrapuestas dentro del cristianismo, como es la del catolicismo con Santo Tomás y la del protestantismo con Brunner. Y aunque Ratzinger haya puesto sobre la mesa la posibilidad de un vínculo entre razón y fe, y algunos teólogos hayan seguido sus pasos, la Iglesia institucionalmente lo hará todavía muchos años después, con la publicación de la encíclica Fides et Ratio de Juan Pablo II, que salió a la luz en 1998, 38 años después de la publicación de Ratzinger. En ella ya nos hablará de un camino de ascenso como el de Tomás de Aquino, en el que la fe es superior a la razón, sino de un diálogo, una colaboración entre ambas, ¿no? Como dos alas, ¿no? Siguiendo el pensamiento de nuestro autor. Quiero resaltar también un acierto de este libro y en general de la forma en que Ratzinger desarrolla su pensamiento en sus obras. He advertido que él evita generalizaciones y eso se manifiesta en tres partes distintas de este texto. Primero, antes de presentar la postura de Emil Brunner, dice que su contribución es especialmente característica, muy acusada, y se entiende que si bien refleja un deseo esencial de la teología cristiana reformada, es una doctrina particular de Dios. También cuando habla del espíritu heleno, dice que es representante en aquel tiempo del espíritu filosófico en general, no que sea la única filosofía, zanjando así una posible crítica al respecto.
Y por último, cuando habla del politeísmo, que invoca los reflejos finitos del absoluto, que no son Dios tampoco para él, especifica que eso está especialmente claro en el budismo original y en las formas más importantes del hinduismo. Entonces observamos una buena metodología analítica y argumentativa. La precisión y el rigor son herramientas o modos que nos permiten llegar a conclusiones más certeras, más justas con la realidad, y en eso Ratzinger nos enseña un buen método aquí. Otro acierto del texto es la postura crítica que Ratzinger asume frente a los padres de la Iglesia y los apologetas. Él afirma que la apropiación que estos hicieron del concepto filosófico de Dios no se consiguió siempre con crítica suficiente. Las declaraciones filosóficas fueron con frecuencia adoptadas sin el menor reparo y sin someterlas a los necesarios acrisolamiento y transformación críticos. O sea que Ratzinger no dice amén a todo lo que hayan dicho los santos, ni siquiera San Agustín, que como sabemos es su gran referente, ¿no? La Iglesia avanza en su comprensión de la revelación. Los padres estaban muy apegados al tiempo histórico de la revelación de Cristo y por tanto su comprensión de la revelación, siendo efectivamente muy auténtica, está muy contextualizada. La apologética es bastante cuestionable, ¿no? Porque con tal de defender la fe, pues hicieron también cosas terribles, ¿no? Y Ratzinger nos enseña que sí que podemos superar la comprensión de los padres en algunos puntos, obviamente no en los puntos fundamentales de nuestra fe. Como cuarta valoración, al hablar de lo filosófico como dimensión misionera del concepto de Dios, Ratzinger dice, es evidente que la apropiación de lo filosófico fue realizada ampliamente en el momento en que el judaísmo poco expansivo quedaba disuelto por una religión expresamente misionera, el cristianismo. Él usa la palabra disuelto. Puede que haya usado otra palabra más precisa en alemán, pero estamos analizando el texto que teníamos en español, así que cabe la pregunta aquí. ¿Acaso se acabó el judaísmo con la aparición del cristianismo? ¿No se mantiene la dimensión misionera en el judaísmo a pesar de que la religión cristiana haya llegado a un mayor alcance con creces? ¿Qué quiso decir Ratzinger al decir la palabra disuelto? Es un término que necesita una cierta explicación. Se entiende que el cristianismo superó el alcance que tuvo la religión judía, que como le reclama Jesús, ¿no? Se cerró en sí misma y olvidó su ser luz de las naciones, pero este término se puede también prestar a malos entendidos, ¿no? Así que hubiera sido preferible acotar algo acerca de esto, al menos brevemente. Por último, la tesis de Tomás de Aquino identifica la religio naturalis, es decir, las religiones paganas, según su contenido de verdad con la filosofía. Todo lo que digan fuera de la filosofía es caída y embrollo. Vemos que la teología filosófica queda enfrentada en cuanto a teología de la luz de la razón natural a la doctrina por revelación. La doctrina es una teología de pocos y está mezclada con errores. La última es accesible a todos, zanja los errores y añade nuevos conocimientos. Esta es la postura de Santo Tomás. Y Ratzinger no se pronuncia al respecto, solo lo menciona y pasa rápidamente a adentrarse en la tesis contraria de Emil Brunner, que sí que aclara con pensamientos propios. Considero que aquí podría percibirse un menosprecio a las religiones naturales y a la misma filosofía frente a la verdadera religión del cristianismo que las supera con creces, ¿no? Algo así como una exaltación del cristianismo como la verdad frente a los errores de las religiones paganas. Y estimo que hay un vacío en este punto. Hubiera sido conveniente que Ratzinger emita un juicio respecto al pensamiento tomista, ya que con el avance de la teología, al hablar de religiones naturales y religión revelada, hay que distinguir que todo es revelación. Dios se revela también en la creación para que nosotros lo podamos captar de manera natural. Pero eso sigue siendo revelación de Dios. Con la luz de nuestra razón nosotros podemos encontrar a Dios en la creación, en el hombre mismo, y a esto le llamamos revelación natural, porque el proceso es del hombre a Dios, pero porque antes Dios ha puesto algo de sí en el hombre. Y lo otro ya en la religión cristiana evidentemente es una revelación sobrenatural, algo a lo que el hombre con el solo ejercicio de su razón jamás habría podido llegar. Pero bueno, aunque Ratzinger aquí no haya profundizado, sabemos por escritos posteriores, y creo que especialmente el libro Fe, Verdad y Tolerancia, publicado en 2003, pero 43 años después de esta obra, sobre todo con este, ¿no? Sabemos que en cuanto a las religiones, Ratzinger enseña lo mismo que enseña el magisterio de la Iglesia. Es decir, que podemos encontrar elementos positivos en las religiones naturales, pero tienen también elementos que evidentemente hay que purificar, profundizar, superar. Se mantiene entonces la idea de una superación en que la revelación limpia y no contamina. Entonces, en las religiones naturales podemos encontrar elementos positivos, ¿no? En ellas están las semillas del verbo.
pero no podemos encontrar en ellas la salvación por sí mismas, sino siempre en referencia a Cristo. Si hay elementos de verdad en las religiones naturales, que sí que los hay, es por Cristo mismo. Ahora paso a mencionar las conclusiones acerca de esta obra. La problemática Dios de la fe y Dios de los filósofos, si bien es un tema tan antiguo como el estar la una junto a la otra de fe y filosofía, cuestión que fue replanteada en la modernidad, resume la problemática entera de la fundamentación de la teología. Es decir, es la grave y bella tarea del teólogo fundamental, como dice Ratzinger, ¿no? Y como segunda conclusión, la diferencia esencial entre el politeísmo y el monoteísmo no es la idea de unidad, sino la apelabilidad del absoluto. Entonces, al monoteísmo no lo constituye nada más que justamente el guión que une el absoluto, el ser, el Dios de los filósofos y el Dios del hombre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. También es válida, legítima y necesaria la apropiación que hizo de la filosofía, primero el judaísmo posexílico, con su intento de hacer comprensible al mundo su fe monoteísta, y después la iglesia primitiva cristiana, que lleva en su ADN a la razón. La verdad filosófica pertenece constitutivamente a la fe cristiana. Como cuarto punto, la teología católica debe abrirse a la crítica protestante, a la crítica de otras religiones y a la crítica de la filosofía para poder ampliar su perspectiva, no cerrarse en sí misma y quedarse, como dice Ratzinger, como doctrina esotérica secreta para un círculo rigurosamente limitado de iniciados. La crítica puede ser vista como un aguijón que nos fuerza a hacer espacio a un replanteamiento de alguna cuestión, como ocurre en este texto al hacer espacio a la crítica de Brunner. Y por último, la teología, al igual que la filosofía, es un quehacer inacabado. Su tarea queda en este tiempo del mundo necesariamente inconclusa. No está todo dicho, no hay temas agotados del todo. Esto nos debe llevar a implicarnos más en la reflexión teológica y a no quedarnos en ver el estudio de la teología, que estamos próximos a iniciar, como un mero absorber doctrinas, sino que debemos cuestionarnos, dialogar, valorar, contrastar, y a esto se nos invita como futuros teólogos. Y bueno, aquí les dejo las referencias complementarias que he utilizado para empaparme un poco más del tema y algunos libros que considero importantes si alguno quiere profundizar aún más. Muchas gracias por su atención y bueno, no dejemos de buscar juntos el rostro de Dios.